Entonces, lo que les quería contar un poco, les voy a decir dos o tres cositas de ventilación mecánica. Yo sé que estoy con un grupo de expertos y no es la razón de esta reunión, pero me parece que es importante que aclaremos algunas cosas por todas las iniciativas pues, que estamos viendo en Colombia. Ustedes mejor que yo saben que las metas de la ventilación mecánica en esencia son estas cuatro, las puede decir uno en palabras simples pero profundas, y es permitir por supuesto un adecuado intercambio gaseoso, no hacer daño al paciente, mantener el confort del paciente y retirarla lo antes posible. Si uno cumple esas metas en ventilación mecánica, pues todos vamos a estar contentos y el primero será el paciente, sobre todo con la última que resalta en amarillo, que es retirarla lo antes posible. En ese orden de ideas, la humanidad pues ha tratado de hacer muchas soluciones. Esto es lo que pasó a principios del siglo XX, finales del XIX y principios del XX. Ese era el estado del arte en los años 30, 50. En los años 30, cuando el Congreso de los Estados Unidos determinó de que no podían morir más personas por falta de ventilación mecánica, la solución fue esta. Y esta era la imagen de una unidad de cuidados intensivos en los años 50, pero ustedes se podrán imaginar todas las dificultades que tuvieron los intensivistas y las enfermeras con esta solución, hasta que aparece pues la solución de presión positiva. Ahí tenemos los ventiladores MAR 7 que debe recordar el doctor Ocampo con mucho cariño. Ahí están los ventiladores que se utilizaron en la década del 60, del 70, y esto fue lo que pasó en el 80 y 90 hasta que llegamos pues a los ventiladores de hoy en día que solucionan problemas de manera muy adecuada, siguen siendo de presión positiva, están los invasivos y no invasivos, y llegamos pues a una solución muy cómoda. Sin embargo, me parece pertinente que recordemos un poco esto, las formas de ventilar un paciente, no los modos ventilatorios, sino las formas en que una máquina puede conectarse a un paciente. En esencia, no existen sino cuatro formas. La primera, y fue el doctor McIntyre que resolvió el problema, es que él dijo, hagamos tres preguntas, y la primera es si el paciente inicia la inspiración. Esa ventilación, como se haga, se llama mecánica mandatoria. Esa pregunta también puede tener una respuesta de que sí es el paciente el que inicia la ventilación. Entonces hacemos otra pregunta, si es el paciente el que termina la inspiración. Y si la respuesta es no, entonces es la ventilación asistida, o sea, asistida, el paciente inicia y la máquina termina independientemente de cualquier voluntad del paciente. Pero puede ser que el paciente inicie y termine y tengamos que hacer una tercera pregunta, es si el paciente recibe ayuda del ventilador. Si la respuesta es no, es lo que estamos haciendo todos ahora, ventilando espontáneamente, pero si la respuesta sí, es lo que se llama ventilación soportada. Sé que esto es claro para ustedes, pero no me canso de aclararlo, porque en varias reuniones, y por eso agregué esto, encuentra uno de que el término a veces no es tan supremamente claro. Entonces se confunde ventilación asistida con ventilación soportada, y vale la pena pues tener una claridad diametral, porque es absolutamente indispensable para poder entender lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer. Estas formas de hacerse, se pueden escoger diferentes estrategias. Puede ser que alguien diga, yo quiero ventilar porque voy a mantener una presión, o voy a ventilar porque voy a mantener un volumen. La humanidad no empezó con esa claridad. En los años 50 lo que se controlaban eran los tiempos, y se dieron cuenta que controlando solamente el tiempo inspiratorio, el tiempo expiratorio, era muy riesgoso que para el clínico no tuviera control de alguna de estas dos variables. Entonces, cuando nace la ventilación volumétrica, que fue la primera que se hizo, antes que la ventilación de presión, la primera intención fue hacer la volumétrica. Lo que pasa es que fue tan desastrosa que rápidamente se migró a presión, e históricamente quedó la imagen de que primero fue la de presión. La ventilación volumétrica, cuando un ingeniero junto con un médico deciden inyectar un volumen a un pulmón, y lo que van a mantener fijo es el volumen, la presión queda fuera de control. Es decir, cuando digo fuera de control, es que el ventilador no tiene ninguna posibilidad de determinar cuál es la presión que se va a dar cuando insufla ese pulmón.
Puede ser que la presión sea muy baja o puede ser que la presión sea muy alta, pero está fuera de control. Claro que por supuesto se le pueden agregar dispositivos o alarmas que de alguna manera informen esa situación, pero no la pueden controlar. Cuando lo que se decide es ventilar por presión, el que está fuera de control es el volumen, al punto que ustedes pueden hacerlo con sus ventiladores. Pueden subir las alarmas de presión, poner el ventilador a ciclar por volumen, que entregue un volumen X, y uno ocluir completamente el tubo endotraqueal y ver que el ventilador no tiene ningún problema en seguir ciclando por presión sin ninguna alarma, porque para él cuando ventila por presión está fuera de control el volumen. Puede ser mucho o puede ser poco. Entonces uno en esta discusión, uno podría preguntarse, para un alvéolo, ¿cierto? Un alvéolo que está siendo insuflado por volumen y le llega una presión determinada, ¿realmente cuál es la diferencia? Si yo entrego un volumen, por ejemplo, de 500 y la presión llega a 20, o si entrego una presión de 20 y por supuesto el volumen también llegará a 500. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, en el fondo, uno podría contestar sin temor a equivocarse que ninguna, pero en términos prácticos sí hay diferencias. Los ventiladores de presión, como no controlan el flujo, no tienen problema en entregar todo el flujo que sea necesario. Entonces, si usted tiene un paciente donde tiene fugas, el problema de ventilar por volumen sería gravísimo. El problema de ventilar por presión sería ninguno. Por eso la ventilación neonatal se hizo siempre por presión, no solamente por segura, sino que si no hay neumotaponador y hay fugas, pues no habría ningún inconveniente en hacerlo por presión. Y así puedo decir otras diferencias, no es el tema de ahora, pero lo que sí es una realidad es que ventilar por presión técnicamente es muchísimo más fácil. Para nosotros, los ingenieros, cuando hay que controlar la presión, es una variable que no solamente se controla más fácil, sino que la instrumentación que hay alrededor de ella es muy grande y entonces se puede acariciar más fácilmente la idea de hacerlo por presión. Esta diapositiva que les voy a presentar es muy agresiva, y es muy agresiva porque pues, tiene muchas cosas, pero es muy sabia en el sentido de que este es el mapa mental que tiene un intensivista cuando está al frente de un ventilador. Voy a decir dos palabritas. Todo lo que hay en cada uno de estos círculos, estos óvalos o estos hexágonos, es el mapa, una variable. Las que están en amarillo son variables que se podrían controlar en un ventilador mediante perillas. Las que están en rojo son variables que no se pueden controlar y las que están en ese azulito son las variables del paciente. Entonces voy a mirar alguna, la que está aquí central, el volumen corriente. Cuando usted ventila por presión, eso está fuera de control. Por consiguiente, el volumen minuto también está fuera de control y el flujo pico también está fuera de control. Pero yo puedo tener una variable que controle el PIB, la presión inspiratoria máxima, por ejemplo, el tiempo inspiratorio, el periodo, la relación IE. Miren que cuando yo ventilo por volumen, voy a adelantarme, ya las que están en control son el volumen minuto, el flujo, pero las que están fuera de control son las otras. Entonces uno ve esta imagen y con esta imagen la presento en que ventilar un paciente no es fácil. Ustedes lo saben. Me parece atrevido pensar que la ventilación mecánica es un proceso simple que lo puede hacer un médico general con una simple instrucción. Posiblemente, si en la ventilación el paciente está aliviado y no hay ninguna complicación, con una instrucción posiblemente lo logre. Pero cuando haya alguna complicación, este mapa es el que ustedes manejan. Ahí hay unos triángulos, cada triángulo es una relación, entonces yo sé que cuando muevo, por ejemplo, la frecuencia, toco el volumen minuto. Aquí hay otro triángulo, por ejemplo, cuando muevo el flujo o la relación inspiración-expiración, puedo alterar el volumen minuto y eso es lo que hace complejo el proceso ventilatorio per se. Entonces, me devuelvo a la de presión, me devuelvo a la de volumen, mire que las variables son las mismas, lo que estoy cambiando son los controles a los cuales puedo yo manejar y a los que no tengo manejo. Entonces, lo que ha quedado de ventilar por volumen o por presión se ha vuelto de que para unas patologías los clínicos prefieren tener ventilación por volumen, para otras prefieren tener ventilación por presión, pero ustedes mejor que yo también saben de que
son muy pocas, casi ninguna, la evidencia tipo 1A que diga que esta patología tiene que ser específicamente ventilada por volumen y por presión no puede ser, porque la verdad es lo que les dije al principio, para el alvéolo, finalmente él tiene un volumen y una presión que llegan a él. Entonces, si miramos lo que estamos haciendo en Colombia frente a ventiladores, les estaba diciendo ahorita de que el INVIMA llegó a recibir 27 posibles solicitudes, que se han vuelto 19 y que sobre su mesa realmente las que está trabajando muy seriamente son 4 alternativas. Hay 3 alternativas que se están haciendo desde Medellín, hay una alternativa que se está haciendo en Bogotá, se las voy a mostrar muy rápidamente. Esto es lo que está haciendo la Universidad de La Sabana, está haciendo un ventilador volumétrico, no lo está haciendo por presión. Tal vez recuerdan de que hubo una discusión en el país muy grande donde se decía que tenía que ser por volumen o que debía ser por presión. Y como les dije ahorita, pues la discusión puede ser muy larga y muy extensa, pero en resumidas cuentas, un especialista que tenga un ventilador de volumen puede ventilar un paciente de COVID-19, pero si le dan un ventilador de presión, también lo podrá hacer. Ustedes saben que si en el ventilador de presión además se le agrega medida de volumen, pues el especialista podrá titular el valor de la presión mirando el volumen, y si no tiene medida de volumen podrá titular la presión, entonces mirando un poco cómo está el CO2 de ese paciente, su ventilación, y podrá titular también cómo ajusta la FiO2 o la PIB para ajustarlo de acuerdo a cómo vaya viendo la oxigenación. Estas son otras alternativas que hay en Colombia, hay muchas. En la Universidad de Bucaramanga, esto es una del ingeniero Jorge Hernán Estrada, que posiblemente muchos de ustedes lo conozcan, en Manizales. La Universidad Pontificia Bolivariana también ha planteado una estrategia y hemos visto muchas alrededor del Ambú. Lo que estamos haciendo en Medellín, estas son las 3 alternativas fundamentales. La Universidad de Antioquia se está basando un poco en las máquinas de anestesia. IMS, que es Industria Médica San Pedro, mecaniza un ambú, y en la Universidad de IA, que es a la que yo pertenezco, estamos haciendo una copia, la verdad, no estamos inventando nada. Estamos haciendo una copia de lo que la estrategia que emplean los ventiladores de cuidado intensivo de alto soporte, que es emplear el poder neumático que hay en los hospitales, en las redes de aire y oxígeno, y procesarlo. Yo tuve la oportunidad de pertenecer, de iniciar en la iniciativa de la Universidad de Antioquia y en esta también. La verdad, me retiré un poco porque la máquina de anestesia siempre se ha variado mucho y tengo pues hay algunas inquietudes, y frente a las iniciativas de mecanizar el ambú, no es una iniciativa que se emplee en el mundo y tiene unos retos importantes, y si bien se ha hecho un trabajo muy importante en Industrias Médicas San Pedro, yo pienso que uno de los problemas complicados de los ventiladores es que se ven enfrentados a fugas por el tubo endotraqueal, por el circuito en el paciente, por las ondas de succión. Es un tema donde es una situación inclusive bastante corriente, y cuando se oprime un ambú se acaba toda la posibilidad de remediar el problema de la fuga. Entonces creo que la solución mecanizada por ambú, la verdad tengo pues algunas inquietudes importantes en pensar o en verla que sea una solución pues adecuada. Entonces yo les voy a hablar un poco de lo que estamos haciendo en la EIA con el ventilador que le hemos llamado SAMI. Quiero realimentarme, ¿me están escuchando todos? Sí, señor. Ah, ok. Ok. Entonces les decía, les voy a mostrar un poco lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, las limitantes y lo que podemos lograr. Quiero empezar por qué el nombre SAMI, porque alguien me preguntaba si SAMI era un sistema de asistencia mecánica inspiratoria, y yo simplemente le contesté que no. SAMI es como cariñosamente yo le decía a mi padre, él fue el que me condujo y me guió pues en estos temas,
en Antioquia, fue la primera persona, fue el primer médico que pensó que los pacientes que se operaban no podían ir directamente a las salas de hospitalización, sino que debían de quedarse al lado del quirófano, al lado del anestesiólogo, para que se pudiera cuidar, y con él nacen las salas de recuperación que después se vuelven salas de cuidado intensivo. Y me decía con mucha sabiduría que luchara por mis sueños y que no importara lo que pasara, pues eran mi lucha y mis sueños pues lo que importaba. Entonces, el primer prototipo que nosotros hicimos fue este que alcanzó a salir en la prensa. Yo les cuento que la prensa pues tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas muy malas. Y en la IA yo particularmente he sido un poco enemigo de eso porque a veces se desinforma, pero un periodista me dijo una cosa muy sabia, me dijo, la sociedad tiene que tener esperanzas en estos momentos oscuros y algunas personas pueden darla, entonces es obligación también hacerla, y entendí pues que también hay que manejar esa parte. Entonces lo primero que nosotros hicimos fue una máquina muy simple. Ahí pueden ver el tanque de atrás donde ajustábamos pues la mezcla de oxígeno y de aire con una estrategia muy antigua pero muy ganadora, que es con flujómetros de aire y oxígeno, y a través de una circuitería electrónica básica y manejando tiempo expiratorio, pues lográbamos insuflar un pulmón de una manera segura, teniendo control de la presión inspiratoria pico y teniendo control de la PIP. Luego hicimos este prototipo, que fue con el que hicimos los ensayos preclínicos. En este prototipo ya teníamos mucho mejor organizado el tema de las alarmas, y este prototipo fue el que nos permitió en los ensayos preclínicos que hicimos en la clínica del CES. Lo hicimos con cerditos, y bueno, ustedes todos saben muy bien que no es un ensayo preclínico, pero cuando yo he tenido que hablar de esto, pues toca aclarar de que los animales no sufren, son tratados con respeto, no se hace experimentación. Ustedes saben que Hollywood ha hecho muchas películas a ese respecto, entonces los animalistas, y yo estoy ahí en ese grupo, se hacen una cantidad de suposiciones que no son verdaderas, pero con este dispositivo hicimos esos ensayos preclínicos, y el reto era primero ver que el dispositivo no producía reinhalación de CO2. O sea, fuimos muy cuidadosos en medir la FiCO2 durante todo el ensayo preclínico, que era capaz de atender y ventilar un pulmón normal, y que además era capaz de ventilar y garantizarle la oxigenación y el intercambio gaseoso a un pulmón que estaba deteriorado. Eso lo hicimos con suero salino, el cerdito siempre estuvo bajo anestesia, hubo un deterioro importante en los pulmones del cerdito. Logramos tener valores de compliance de 8 mililitros por centímetro de agua. El CO2 llegó a estar casi en 78 y la saturación de oxígeno en 56, y luego de ventilarlo, haciéndole los ajustes pues pertinentes para mejorar ventilación y oxigenación, cuando se le hace el proceso de eutanasia al cerdito, la saturación estaba en 93% y el CO2 estaba ya en 38, que son los valores normales para la ciudad de Medellín. Entonces, luego de esas pruebas positivas, donde sabíamos que teníamos una máquina que podía no solamente inflar y desinflar una bomba, como lo vemos en miles de videos en YouTube, sino que además era capaz de manejar un adecuado intercambio gaseoso, hicimos el prototipo número 3, que es el que pretendemos llevar a ensayos ya clínicos con humanos. Entonces se le propuso al INVIMA una cohorte pequeña de 5 pacientes con cada uno de los equipos. Se van a hacer con pacientes sanos. Propusimos 4 horas, pero el INVIMA se ranchó y dijo que tenían que ser 24 horas, y ahí apareció un reto tremendo. Y es que todas las iniciativas que se están haciendo en el país, excepto esta, no tienen ventilación asistida, solo tienen ventilación controlada. Y ustedes saben lo que es escoger un paciente que no está pulmonarmente
complicado, que requiera ventilación y que haya que ponerlo 24 horas en ventilación controlada porque la máquina no responde a ningún esfuerzo de paciente y no permite ventilación espontánea. Ahí todos estamos muy preocupados y no sabemos qué va a pasar. Y adelantándonos a esa situación, yo le propuse al equipo de la EIA, que entre otras cosas somos 12 personas, ahorita les muestro una imagen, de que debíamos de ponerle sensibilidad al equipo para darle la posibilidad de que manejáramos dos modos ventilatorios, un modo controlado por presión y otro modo también controlado por presión pero asistido, con la posibilidad de tener una perilla que manejara sensibilidad expiratoria, ella activada por esfuerzo expiratorio de paciente medido en centímetros de agua. Entonces, si ya hay ventilación asistida en el ventilador, el especialista con seguridad se va a sentir más tranquilo en conectar pues, estos pacientes para el ensayo. Como pueden ver, este ya se parece un ventilador de verdad, ¿cierto? Hay frecuencia respiratoria, hay relación inspiración-expiración, hay presión de control hasta 35, hay PIP que se puede ajustar desde 0 hasta 20 y hay sensibilidad desde -1 centímetro a -10 que habilita, no sé si alcanzan a leer, aquí está el modo ventilatorio en la pantalla, el valor indicado de PIP, presión control, relación y frecuencia respiratoria, y hay una medida del volumen corriente, porque como solamente íbamos a ventilar por presión, nuestro criterio es que quedaba muy a ciegas la ventilación por presión que se puede hacer, pero con la tecnología que ustedes manejan es muy difícil pues que a uno lo bajen de un Mercedes-Benz o de un Lamborghini y lo suban a un Renault 4 modelo 70, ¿cierto? Uno va a extrañar muchas cosas, los frenos, la aceleración, las seguridades, el sonido, la comodidad, la velocidad. Entonces, por eso quisimos nosotros agregarle, pueden mirar en la línea expiratoria, hay un sensor de flujo que es bastante familiar, es un sensor de flujo Hamilton, donde podemos medir el flujo expirado y de esa manera, ventilando por presión, le daríamos entonces también la herramienta a que el clínico pueda saber con esa presión de control qué volumen está haciendo su paciente o lo contrario, con el criterio de darle 5, 6, 7 mililitros por kilogramo de peso, el que escoja el especialista, pues entonces podría titular la presión para llegar a los valores deseados de volumen corriente. Este es el modelo pues a industrializarse. Ya pues aquí en Medellín ocurrió una cosa maravillosa y es que estas iniciativas necesitan mucho dinero. Entonces Postobón hizo un CASE de 9.000 millones de pesos y se los dio a Ruta N. Ruta N también, ustedes saben, es una iniciativa de gobierno local donde apoyan toda la innovación de la ciudad y eso ha hecho pues que Medellín haya sido nombrada una de las ciudades, una de las 5 ciudades en el mundo para todo el tema de la cuarta revolución. Entonces, uno cuando va a Ruta N encuentra gente muy dispuesta, con todo el entusiasmo y con toda la gana y el poder político de que haya innovación. Entonces, esta iniciativa que le dimos el nombre de Inspiramed, pues tuvo todo el apoyo no solamente político, sino económico. Otras empresas entonces también se han ido sumando a ellas y la verdad es que el problema no es el dinero. O sea, así suene curioso, pues el problema en esta iniciativa no es el dinero. Entonces se seleccionaron 3 empresas que fueron ASEB, Sofasa Renault, que es la que nos está apoyando a nosotros, y Auteco, que es la que está apoyando la iniciativa de la Universidad de Antioquia y de Industrias Médicas San Pedro. Entonces nosotros aquí nos dimos a la tarea de hacer un ventilador que le diera toda la seguridad después al especialista. Es Doctor, decir, que doctor, hay... bueno, qué pena yo lo molesto y quería devolverme a la filmina anterior para preguntarle. Si yo estoy controlando las variables desde estos botones de la izquierda abajo, ¿para qué son Sí, estos parámetros? O esto es otro modo de control, o eso es ¿por qué tiene este flujómetro acá? sí, esa pregunta es muy buena y discúlpeme que pasé rápido por ahí, ¿cierto? Tan rápido que no dije nada. Eh, como no tenemos proporcionador ahí de oxígeno, nos hubiera encantado que hubiera otra perilla aquí
que dijera FiO2 que ustedes pudieran medir en su pantalla. No lo pudimos hacer no por carencia de conocimiento por parte del grupo de ingeniería, sino por la no presencia de celdas de oxígeno en el mercado. Ustedes se podrán imaginar de que uno de los retos que hemos enfrentado todos los que estamos con estas iniciativas es que las mercancías de importación en tema de ventiladores, algunos países, por no decir que todos los que producen, han prohibido la exportación de estas partes. Estados Unidos fue el primero, Alemania fue el segundo, Suiza también hizo lo propio, y lo que ha ocurrido es que hemos tenido que buscar otras alternativas para resolver problemas. Entonces, con estos flujómetros, nosotros, cuando se prende el equipo, el clínico puede ajustar el flujo de aire en estos dos flujómetros y el flujo de oxígeno en este flujómetro, y leyendo cuidadosamente esta tabla, de acuerdo a la FiO2 que se quiera, de tanto trabajar con este aparato, pues ya me he aprendido hasta los valores. Por ejemplo, si yo quiero 60% de oxígeno, entonces la tabla le dice, ponga 15 litros de aire y ponga 15 litros de oxígeno. Ese volumen es un volumen técnico, no es un volumen de volumen minuto de paciente, sino que simplemente esa proporción va a ser la que va a llenar el tanque que hay al interior del equipo, y de ese tanque es donde va a salir la mezcla que se va a ir por la línea inspiratoria adecuadamente controlada para insuflar los pulmones del paciente. Entonces, si tuviéramos proporcionadores y celdas, podríamos reemplazar estos tres flujómetros por una simple perilla que dijera FiO2 entre 21 y 100%. Esa es la razón de los flujómetros. ¿Está claro? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces les estaba diciendo que inclusive en el modelo que finalmente se va a donar, porque aquí no se va a comercializar, estos aparatos se van a donar, y quiero aclarar de que la donación es a nivel nacional, porque, por ejemplo, los Rotarios van a donar equipos, y Celsia también ha dicho que quiere donar equipos, y Bancolombia y otra cantidad de iniciativas quieren, pues están también con el ánimo de donar equipos. Entonces, el equipo final que estaríamos en capacidad de entregar sería este, ya no tendría sino dos flujómetros, porque queremos simplificarle el manejo a los terapeutas y a los clínicos, y tendríamos pues entonces también la tabla para ajustar la proporción que se quiera hacer. Miren que esta sería la línea inspiratoria, a la cual hemos agregado un filtro antibacteriano, y la línea expiratoria también con filtro, además del filtro humidificador, que también es filtro que ustedes convencionalmente utilizan como estrategia para manejar la humidificación de los pacientes. El poner dos filtros adicionales es como garantizar que bajo ninguna condición los pacientes con COVID-19 estarían contaminando el medio ambiente, y nos quitaría la necesidad de tener que esterilizar o reemplazar o colocar un sensor de flujo por paciente. Eso podría ser un sensor de flujo por ventilador, porque también saben que el tema de los sensores de flujo está bastante complejo por ser un dispositivo también de importación. Entonces les mostraba, entonces, la parte la posterior, lateral, frontal. Aquí está la totalidad del equipo. Me quiero gastar pues un minutico, 30 segundos hablando de ellos. Hay 4 doctores, yo soy candidato a doctor en la Universidad de EIA. Hay otros 3 doctores, también candidatos. Hay estudiantes de maestría, y tenemos el apoyo también de un técnico industrial que nos hace realidad todo lo que soñemos, manejando pues impresoras 3D o cortadoras láser o estas máquinas de herramientas. Esa foto es tomada en el CES, y ahí teníamos el cerdito, teníamos un buen ventilador al lado también, teníamos una máquina de anestesia, y eso nos garantizaba de que a la hora de cualquier falla por parte de este dispositivo, pues teníamos ahí listo. Aquí alcanzan a ver la bolsa, el circuito de la máquina de anestesia listos para cualquier emergencia pues con este dispositivo. Entonces, los controles finales que hay aquí en este ventilador es que es ventilación controlada por presión. Pongo en rojo lo que ha diferenciado tremendamente esta iniciativa, ¿cierto? Tenemos ventilación asistida por presión,
frecuencias respiratorias entre 6 y 35, relaciones 1 a 1 a 1,9, no damos ventilación con relación invertida, porque técnicamente se puede hacer, pero eso necesita más monitoreo y necesita más cosas. La presión de control está entre 5 y 35 centímetros de agua, la PIP entre 0 y 20, eso quiere decir que podemos manejar una presión inspiratoria pico entre 0 y 55, porque hemos logrado que la presión de control siempre esté por encima de la presión de PIP. Y lo aclaro, para los nuevos pues suena eso como obvio, pero para los que han ventilado pacientes desde hace muchos años, saben que los ventiladores de los años 70, la presión de control ignoraba lo que pasaba con el PIP y eso dificultaba este discurso. Ahora se tiene la PIP como la presión de referencia y si tengo una PIP de 20 y una presión de control, pues voy a tener una presión pico de 55. La FiO2 ajustable entre 21 y 100 con la estrategia de flujómetros que les comenté y la sensibilidad ajustada con esta quinta perilla de 0 a 10 centímetros, de tal manera que ajustado en 0 el equipo es casi que hay autociclado, en 1 con pequeños esfuerzos del paciente y desencadena una ventilación que termina la máquina, y si el paciente en ese modo no hace ninguna espontánea, la máquina ventilaría con la presión con la frecuencia ajustada por el clínico, que típicamente las ponen por debajo de la frecuencia espontánea pues, que tiene el paciente. Entonces ahí están las alarmas, hay alarmas, hay unas que pide el INVIMA pide solamente 5 alarmas, hay alarma de desconexión eléctrica, de baja batería, ¿cierto? Cuando la batería le quedan menos de 20 minutos hay otra alarma para que se sepa que el equipo se va a quedar sin batería, y le adicionamos ahí otra estrategia de poder cambiar la batería, porque posiblemente en las unidades de cuidado intensivo de las grandes ciudades de este país no haya problemas en términos de energía, pero en las poblaciones o en los lugares más alejados donde se quiera tener ventilación mecánica, que hay otros problemas por supuesto, pues haya disponibilidad del ventilador, así sea solo por batería. Si se pierde el PIP también hay alarma, si hay oclusión arriba de 10 centímetros de la presión pico hay alarma, si hay sobrepresiones hemos puesto una válvula al interior del equipo mecánica en que si todo falla, pues la presión nunca sea arriba de 60 centímetros de agua. Y yo sé que están pensando que puede ser alto para pulmones normales, pero recuerde que aquí estamos conectando, son pacientes que van a tener COVID-19, y ahorita podemos hablar un poco al respecto de esas estrategias. Hay alarma también de desconexión de paciente, de obstrucción de la vía aérea, de fallo general y de volumen corriente alto y bajo. Y le hemos puesto indicadores, ¿cierto? Un indicador de un bar graph, que era una estrategia que se utilizó en algunos ventiladores de los años 70 y 80, donde el clínico puede ver unos LED que se encienden y se apagan para tener alguna noción, porque no hay gráficas aquí, de cómo se está conduciendo la ventilación mecánica. La verdad, técnicamente, esta máquina puede transmitir vía Bluetooth las gráficas a un computador o a un celular, pero no se lo hemos agregado porque cuando hablamos de software que haga esas funciones, cuando hablamos de equipos con Bluetooth, el INVIMA es muy necio y todas las reguladoras en el mundo por temas de interferencias a otros equipos, entonces es posible, pero nosotros le hemos suprimido esa parte. Entonces están las que están ahí, si hay un esfuerzo espontáneo se prende este LED de color azul y se prenderá también este otro. Se puede poner en stand-by para procedimientos de que se vaya a cambiar de ventilador o se vaya a llevar, qué sé yo, al resonador. No es un equipo de transporte, entonces, o se vaya a hacer un proceso de succión o cualquier cosa. Se pueden silenciar las alarmas, como todos los ventiladores, para que la persona atienda y resuelva el problema y no tenga pues una alarma ahí presente. Se puede mirar el volumen corriente expirado en la pantalla, como les dije. Cuando está en modo asisto controlado, entonces el medidor de frecuencia mide la frecuencia que está programada y mide la frecuencia total, y también los parámetros nuevos que se van a titular aparecen en una segunda barra de la pantalla para que no hayan pues movimientos accidentales y sea por confirmación del clínico que se hace. Ahí está pues, estos son CATs
directamente hechos pues por el equipo y cómo es el interior, donde está el respaldo de la alimentación eléctrica, elementos neumáticos, hay mucho cuidado de que se puedan fabricar en el país, o sea, los elementos de importación, excepto la electrónica que no está infartada en el mundo, son los que hay, se pueden hacer aquí localmente. Hay una valvulería también que hemos sido cuidadosos de que sea compatible con oxígeno y al final del día pues logramos un ventilador seguro que tenemos le hemos instaurado todo el desarrollo para que no haya ninguna posibilidad de que él por falla haga barotrauma. Eso lo hicimos poniéndole 4 seguridades. Me explico, del tanque, yo tenía una diapositiva, no sé por qué no la puse aquí, pero si ustedes me permiten y si tenemos tiempo, ¿sabes si está por acá? Este es el principio, está un poco borrosa, pero yo creo que se alcanza a leer la estrategia del aire y el oxígeno con flujómetros que van a un tanque. Con esta proporción garantizamos la FiO2, salimos a línea inspiratoria, ¿cierto? Entonces aquí hay una servoválvula que es la que contiene, es el corazón del equipo, la que con un control de instrumentación es capaz de abrirse específicamente a la presión y con las frecuencias que se han establecido. Esa servoválvula entonces tiene la primera seguridad y es que si la presión está arriba, por encima un 20% de la presión de control, entonces ella se cierra. Le instauramos una segunda seguridad y es que si esto se sale de control, esta se cerraría. Le instauramos una tercera seguridad y es que si se daña toda la parte electrónica, hay una mecánica que no permite presiones arriba de ese valor y le instauramos una cuarta seguridad y es que cuando pase cualquiera de estas 3 condiciones, la válvula expiratoria, que en nosotros también es electrónica, se abre para que un alto flujo por la línea inspiratoria no ingrese a pulmón, sino que se vaya al exterior. Entonces también le hemos puesto una válvula de PIP que está integrada en la válvula electrónica y ese es el diagrama de funcionamiento y esas serían las seguridades. Por supuesto que todo ventilador es un equipo que tiene por mal manejo un riesgo grande de hacer daño en el pulmón, pero esto debe ser exclusivamente manejado por especialistas o personas que estén pues adecuadamente entrenados, terapeutas respiratorios, médicos intensivistas, anestesiólogos, neumólogos que sepan lo que tienen entre sus manos y así evitamos pues que hayan daños. Pero con esta estrategia nosotros garantizamos que por falla no vaya a haber neumotoras, que sería el daño de entrada que podría ser muy riesgoso en una máquina de estas. Yo creo que de esta manera les doy paso a las inquietudes que hay, que quedo pues a disposición de ustedes. Y quiero decirles de que yo hace mucho tiempo aprendí a decir no sé en público, entonces no me da pena decir no sé. Eso le da a uno un poco más de credibilidad, entonces quedo a merced de lo que ustedes me quieran preguntar. Pues doctor, muchísimas gracias. Realmente hace algún tiempo nos preguntaron qué pensábamos de estos ventiladores de protocolo y yo no tenía el conocimiento que usted me está dando hoy, no lo tenía, ¿cierto? Uno, digamos, he visto la propuesta de Manizales, pero no me habían explicado de una manera pues como tan clara cómo era que funcionaba el aparato. Entonces, muchísimas gracias, Doc, esto para nosotros ha sido muy valioso. Quiero también darle las gracias a mis colegas y a todos los anestesiólogos y a los residentes que hace mucho tiempo no los veo y los extraño, porque de verdad que los espacios académicos hacen muchísima falta y en esta situación sí que nos van a hacer falta. Quería hacerle una preguntita, Doc. Este ventilador en su válvula expiratoria da al aire, o sea, es un ventilador de base abierta, ¿cierto, Doc? Sí, esa pregunta tiene 2 componentes. El flujo expiratorio sale a la atmósfera debidamente filtrado, pero el control lo hemos hecho de que si hay variaciones de compliance o de resistencia por parte del paciente, el control siga haciendo lo que programó el clínico por primera vez.
uno puede hacer un control donde le diga, vea, mantenga la presión en 20 durante un segundo. Pero si cambia la resistencia o la compliance, puede ser de que eso no lo logre la máquina. Yo tengo una tremenda preocupación a ese respecto, porque es que las iniciativas que he podido mirar y he sido curioso en mirarlas todas, la gente piensa que ventilar por presión es llegar a ese valor de presión por un instante y ya. Y la verdad no es esa. Usted mejor que yo sabe, cuando usted mira sus gráficas de presión, que la presión está durante toda la fase inspiratoria, de que hay una variable que se llama Rankine time, que es el tiempo en que se demora el equipo para pasar del valor de PIB hasta la presión de control, y los fabricantes hacen grandes esfuerzos para que eso sea en milisegundos, para que el pulmón tenga durante toda la fase inspiratoria ese valor de presión. Entonces, el equipo de nosotros, si nos toca decir si es de asa abierta o asa cerrada, nos toca decir que es de asa cerrada, porque ante cambios de compliance y resistencia, el control se ajusta a garantizar el mismo valor de presión. O sea, esa sería la respuesta técnica. Pero en ventilación mecánica, asa cerrada no significa exactamente eso, porque en asa cerrada hace referencia a los equipos donde el volumen, el flujo, inclusive otras variables como el CO2 o la saturación son realimentadas al ventilador, y el ventilador es capaz él solo de ajustar las presiones hacia arriba o hacia abajo para lograr pues el propósito que quiere el clínico. Entonces, en resumen, en estrictos términos técnicos, nuestra opción es de asa cerrada, pero solamente tratando de mantener las variables que ustedes setean al principio del ventilador. Pero en el argot de ventilación mecánica tendríamos que decir que es un ventilador de asa abierta, porque no hay realimentación de controlar o variar la presión de control por variaciones del paciente. Listo, doctor. Le hago una pregunta. ¿Este ventilador se podría conectar a una bala de oxígeno o necesariamente, digamos, tiene que tener una red de oxígeno? Sí, él se puede conectar a una bala de oxígeno, y la durabilidad de una bala de 6 metros cúbicos, que son las grandes que ustedes ven en el hospital, es alrededor de unas 8 horas. El consumo típico del ventilador es más o menos el volumen minuto de paciente. Si se conecta a esas balas pequeñas para volverlo de transporte, yo diría que este no es un ventilador de transporte, para nada, inclusive ni siquiera intrahospitalario, porque los fabricantes gastan mucho dinero en darle robustez a los equipos a ese respecto. Yo también quiero, sea este el momento de decir, porque es que se dice, no, es que los importados valen 150 o 100 millones, 80, y estos son de 2 millones de pesos, y eso no es cierto. El de nosotros ya va en 12, ¿cierto? Ya va en 12, y solamente tiene las cosas tan básicas que le he dicho. Agregarle presión soporte, curvas, modo en volumen, o posiblemente eso va a ir subiendo y posiblemente hasta sea más costoso hacerlo en Colombia. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo es que no somos capaces de producir iPhones 11, sino que somos capaces de producir el celular tipo flechita, en que cumple su cometido, ¿cierto? Puedo hablar por él. O sea, ustedes podrían ventilar pacientes con seguridad que necesitan especialistas mucho más cuidadosos, y no cuidadosos es la palabra, necesita más atención por parte del terapeuta, porque es un equipo que está muy solito en términos de alarmas y en términos de monitoreo que ustedes están enseñados a tener en sus ventiladores de cuidado intensivo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Quisiera preguntar. Perdón, pido la palabra, no sé si todo. Siga, doctor Alberto, yo ya ahorita hago la pregunta. Bueno, no sé si me puedan aclarar si el ventilador desecha hay una forma de canalizar el gas exhalado hacia el sistema de aspiración del hospital, o simplemente sale al ambiente después de filtrarse por un filtro EPA. Y lo pregunto pues para saber si la saturación del filtro nos implicaría realizar un procedimiento de cambio en eventuales pacientes COVID. Sí, esa pregunta está muy interesante. Conectar líneas expiratorias a sistemas de aspiración del paciente es muy riesgoso, muy. Los sistemas de aspiración de pacientes en el mundo
Hay de dos tipos, el normal que ustedes utilizan para succionar líquidos y el sistema de baja presión, muy poco común en Colombia. Les cuento que aquí en Medellín tal vez una institución lo tiene, ¿cierto? Y hay muy pocos que son los que se emplean sobre todo en cirugía para las máquinas de anestesia, que por normativa de Estados Unidos y otros países las máquinas de anestesia no pueden exhaustar al quirófano, entonces toca exhaustar a un sistema de evacuación de gases anestésicos. Entonces, conectar un ventilador, no conozco ninguna iniciativa pues, que lo proponga en el mundo. Y ahí habría el riesgo de pérdidas de PIB y lo peor, colapsos alveolares, pues que serían muy perjudiciales. En los años 60 se quiso manejar la expiración de manera activa, sacando los gases y los resultados fueron catastróficos. Entonces, no. Lo segundo es que lo que usted plantea sí es muy cierto. Puede ser que al tener filtro también en la línea expiratoria, todos sabemos que a veces encontramos líquidos o aerosoles que están en esas líneas expiratorias y conlleve a que haya que monitorizar mucho más esa línea. Por esa razón, fuimos cuidadosos en agregarle una alarma de que cuando se aumente la resistencia en el filtro expiratorio se indique y entonces se proceda a hacer el respectivo cambio específico del filtro expiratorio. Doctor, no la hay en el medio, es difícil conseguirla, pero la válvula de Create Biotech, que es la válvula que se llama la Manifold Valve, tiene una presión de control para alimentar la PIP y permite la canalización de flujo expiratorio. Se lo digo como un aporte, nosotros no la tenemos, no la hemos podido conseguir, pero si en algún momento ustedes la pueden replicar, pues el interés principal de esto es pues la vida de los colombianos, ¿no? Claro, por supuesto, es muy interesante el aporte y hay que consultarla, pero cuando ponemos un filtro con 99,999% de filtración, pues estamos tranquilos de que el COVID se quedará ahí en el filtro, entonces el aire de salida debe salir un aire que es limpio, pero me parece muy interesante el aporte, aquí tomé nota de lo que me está diciendo, porque claro, mientras más seguridad haya, pues serán todas bienvenidas, por supuesto. Yo he consultado 5 fichas técnicas de filtros en Colombia, de 5 proveedores, y hablan de una duración de entre 6 y 8 horas la mayoría, con lo cual esto sería un procedimiento de reemplazo aproximadamente 4 veces al día, que es un procedimiento pues que genera aerosoles, es por eso que generaban la duda. Sí, ahí tengo algo que anotar, y es que como una de las estrategias para humidificar pacientes en cuidado intensivo es con los HME, ¿cierto? Que son los filtros higroscópicos que detienen o atrapan la humedad expiratoria para añadírsela a la próxima inspiración. A esos filtros también le han agregado la estrategia de filtrado. Y la verdad, cuando dicen el 99 son muy malos, porque de 100 pacientes uno tendría la posibilidad de contaminarse. Pero cuando se le agregan 4 ceros, ¿cierto? Es 99,9999%. Hay filtros y hay marcas de esas, hay varias, que dicen que si no hay directamente secreciones, la durabilidad puede estar entre 24 y hasta 48 horas. Tal vez la doctora Florian debe tener mucha experiencia pues, al respecto con este tipo de filtros. Yo le quiero felicitar y es un orgullo personal, doctor, ver que hay este tipo de iniciativas en Colombia, porque conozco algunas del exterior, he trabajado y me parece que su iniciativa es espectacular. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo he tenido alguna realimentación, creo que en Colombia lo estamos haciendo bien. Yo tuve la fortuna de ser profesor del doctor Díez, que está en Houston. Es el médico que lidera pues toda, no sé si lo conocen, es el médico jefe que lidera todo el tema de Houston, que a su vez es dueño de una cantidad de hospitales en Colombia. Yo tuve la oportunidad de compartir esta iniciativa con él, me invitó a que fuéramos a Houston y a que ofreciéramos los ventiladores en Estados Unidos, porque mirando la iniciativa de la NASA, uno ve que la NASA, si bien el ventilador es volumétrico y está muy lindo, pero no tiene ventilación asistida.
Entonces, entregarle un dispositivo a un especialista y decirle que durante todo el tiempo de la ventilación solamente puede tener su paciente totalmente relajado, sin ventilación, sin ningún esfuerzo inspiratorio, creo que para ustedes es un reto bien complicado. Inclusive el destete también se ve bien complicado. Habría que hacer destete pues a la usanza de los años 60, donde se desconectaba súbitamente el paciente del ventilador, esperando a ver si él tenía mejorado alguna respuesta, sin ningún entrenamiento de su musculatura expiratoria, y la ventilación asistida pues resolvió de manera contundente el proceso de destete, al punto que ustedes la emplean pues ampliamente para hacer desconexión con la prueba de tubo en T. Entonces no todos sus pacientes lo llevan pues a ese complicado proceso de presión soporte, porque ustedes son los primeros que quieren desconectarlo del ventilador. ¿Es correcto? Sí, doctor, y a ese respecto yo le quería... Perdón. Ay, qué pena, que de pronto mi pregunta va a eso. ¿Cómo está, doctor Jiménez? Le felicito por la charla. Mi nombre es Néstor Quiseo, yo soy residente de cuidado intensivo. Quedé como con una percepción, y es que tal vez la asistencia ventilatoria en la fase inicial de tratamiento probablemente sea muy óptima, pero la parte de monitoreo con curvas para la vigilancia de asincronía se dificulte. Ahora bien, ustedes han planteado resolverlo con el envío de las imágenes de los loop, gracias a las técnicas de Bluetooth, pero tengo una inquietud respecto al winning, porque nosotros desmontamos los pacientes. Los estudios han demostrado la evidencia o bien con tubo en T o con un modo de presión soporte, que son modos espontáneos continuos. Pero no sé qué han pensado ustedes sobre el desmonte ventilatorio en un modo de presión continua en los pacientes, y más pacientes que tienen un desacondicionamiento severo y que si presentan SDRA tienen esquemas de relajación neuromuscular, donde la evaluación de la fase inspiratoria pues se dificulta bastante. Entonces no sé cómo han resuelto la parte del winning en pacientes con desacondicionamiento severo o que inclusive con traqueostomía. Sí, esta pregunta también es muy interesante. Quiero aclarar algo. Los ventiladores, ninguna iniciativa en el país se ha habido enfrentada a esa situación, porque todavía no hay ningún proceso ventilatorio en seres humanos con estos dispositivos. O sea, hasta el momento, para aclararles un poco, el INVIMA exige que hayan pruebas preclínicas. Nosotros ya lo hicimos, la Sabana también ya lo hizo. Entiendo que por ahí hay alguna otra, en alguna otra ciudad que se ha hecho. Creo que en Manizales no se han hecho las preclínicas, pero las preclínicas no se ven enfrentadas a eso, porque los cerditos van a un proceso de eutanasia, entonces no hay que destetarlos. Entonces, específicamente en Colombia, esa situación no se ha vivido. Se va a vivir con dos tipos de dispositivos. Unos que no tienen ventilación asistida, y creo que es muy complicado, estoy de acuerdo con usted, muy difícil, y otro que tiene ventilación asistida. El que tiene ventilación asistida, la única estrategia será la prueba de tubo en T. No hay posibilidad de tener presión soporte, y ni siquiera cercana. Ustedes no se imaginan el reto técnico que es la presión soporte para un ventilador. Por eso la humanidad se demoró hasta la década del 80 para instaurarlos en sus ventiladores. Entonces, no va a haber presión soporte, no hay gráficas de flujo, no hay gráficas de volumen, hay una simple gráfica de presión, y quiere decir que para los especialistas nuevos, porque a los de más años sí les tocó. Yo hago parte de la persona de muchos años, yo soy una persona de 63 años, entonces a mí se me tocó ver en el Hospital San Vicente cuando solamente tenían ventiladores MA1, y el MA1 no tenía sino ventilación volumétrica, y la desconexión era desconectando el tubo endotraqueal del ventilador, sin ningún entrenamiento previo, solamente porque empezaban a ver que había alguna ventilación espontánea. Y ustedes no se imaginan la lucha que era conectar y desconectar el ventilador, muchas veces deteriorando alguna de sus variables. No había pulsoximetría ahí tampoco, pero lograban hacerlo, ¿cierto? Lograban hacerlo. Yo creo que ustedes tienen mejor que nadie un profundo conocimiento de cuál es el nivel que de un paciente tolera frente a esto, pero eso es lo que va a pasar. Es verdad, eso es lo que va a pasar, eso es un reto, y eso responde la pregunta de que la ventilación mecánica no es para médicos generales. Me parece una cosa
muy atrevida, porque conectarlo aparentemente es fácil, mantenerlo ya no es tan fácil, y desconectarlo requiere de mucha experticia por un especialista. Doctor, Muchas gracias, doctor. Doc, que quería hacer una pregunta. El doctor Mauricio Calderón me había preguntado que cuántos pacientes de COVID cree usted que sean necesarios para mirar pues si realmente esta estrategia es útil o no. No sé si usted me pueda responder eso, yo realmente no. Eso es esa es una pregunta. Y la otra que quería hacerle, Doc, dado que esto es una grabadora, ¿se podría conectar en paralelo con otro ventilador? Vea, esa es una pregunta, voy a empezar por la segunda. Eso me lo han preguntado mucho y mi respuesta fue, yo prefiero que se salve uno y no que se mueran 2 o 4. Si me permiten, voy a tratar porque finalmente ayer encontré el video. Yo hice un video hace muchos años donde me tomé la molestia de conseguirme dos bombas con similares o casi iguales condiciones elásticas. Me tomé el trabajo de conseguir que me regalaran Survanta, ingresé Survanta dentro de las bombas y si me permiten un segundito, creo que ustedes van a ser los primeros que van a poder ver esta presentación. Voy a tratar de poner el video. Ahí están viendo mi pantalla. ¿Cierto? ¿Se ve? Voy a ponerlo para resumirlo. Si les cambiamos de lugar, significa que primero la 1, donde quiera que esté. Es por, no hay diferencia por presión. Si no, la ley de Laplace no existiría. Eso sí, estaba pensando perdón, la ley de Pascal de presiones igual. Estaba pensando en un momento determinado en la facilidad de que se fuera por un lado primero. Es que esa bomba 1 tiene, miren, tiene una deformidad aquí arriba. Aquí. Mire, ¿sí la ven? Ahí. Mire que el material se ya está más transparente ahí. No importa, pero sí, un elemento químico. Pero la otra, si ponemos entrar la otra también va a generar eso. Esa vejiga. Sí, de hecho, vamos a entrar la otra, como hace No, el surfactante no trabaja bien sobre el elástico. Sobre el plástico. Porque está con un humano, pues que obviamente es una cosa química. Eso es una conclusión. Sí. Entonces, aló. Sí, entonces, si vieron en ese video, eso luego lo hice muchas veces, ya no poniendo bombas, sino poniendo resistencias mecánicas exactamente iguales. Y la verdad, la ley pues hay unas leyes, la ley de Laplace es muy clara, y es que una vejiga o una esfera, cuando aumenta su diámetro, instantáneamente los requerimientos para seguirse inflándose se hacen menores. Entonces, en los alvéolos se tendrían que inflar infinitesimalmente iguales. Tendrían que cambiar su diámetro exactamente igual, porque si alguno se infla un tricito más, ya el otro perdió el año. Inmediatamente pierde el año, como lo vemos en las bombas. Entonces, cuando se conectan 2 pacientes a un ventilador, lo que ocurriría con seguridad es que habría una sobreventilación para uno de ellos y habría una subventilación para el otro, posiblemente produciéndole daño a los 2. La Sociedad Americana de Cuidado Intensivo luego se manifestó y dijo, por Dios, eso no se puede hacer. Pero es fácil con este video entenderlo mucho mejor, de que tener un paciente matemáticamente con resistencia igual y con compliance igual es literalmente imposible. La verdad, literalmente imposible.
Doctor, debido a que estos sistemas no tienen concertina y entonces la distensibilidad interna es muy bajita, ¿usted qué piensa de implementar los modos de ventilación asistida con unos valores fijos durante la PIP, por debajo de la PIP, quiero decir, durante la fase expiratoria? La primera. Y la segunda, para el compañero que hablaba de lo de tubo en T, yo creo que el tubo en T puede fugar aerosoles, entonces la solución que están dando muchos dispositivos en el mercado es hacer una válvula de cheque que permite la inspiración bajo una resistencia mucho menor a la del filtro inspiratorio, que es de 1.5 centímetros de agua. La válvula de cheque baja a 0.1, tan bajo como 0.1, y permite unos flujos mayores, porque los filtros también tienen unos límites de los flujos en litros por minuto que tienen permitidos. Gracias. Pero no te entendí la segunda pregunta. No te la entendí, porque la verdad quien establece el flujo inspiratorio es la capacidad del ventilador, ¿cierto? Y las resistencias en los filtros, pues hay valores cuando ellos están nuevos, pero cuando los filtros empiezan a utilizar esos valores se modifican. Entonces, la verdad no entendí bien la segunda pregunta. Vale, perdón. Si uno tiene un tubo en T, parte del flujo expiratorio del paciente puede ir al ambiente, si lo pone después del filtro, o tiene que confiar totalmente en el filtro, pero añadirle al paciente la resistencia, ¿cierto? Entonces, una forma de ponerlo, digamos, en la rama inspiratoria antes del filtro para los sistemas que tienen dos ramas, aquí de las iniciativas de Manizales hay una, es la opción de tener una válvula de cheque que permita un flujo inspiratorio solamente a través de un sistema de muy baja resistencia, ¿cierto? Esa es una de las opciones y esa opción se ampara en que la elasticidad de los circuitos y la distensibilidad de los mismos es muy bajita porque el volumen interno también es muy bajo comparado al de un circuito de anestesia o de un ventilador convencional que tiene una cámara de descompresión, que tiene una concertina, que tiene un corrugado más largo. Entonces, esas dos características físicas permiten que una inspiración del paciente rápidamente se traduzca en la presión del sistema. Entonces, hay algunos sistemas que teorizan que debido a esta distensibilidad tan baja del sistema, un flujo inspiratorio del paciente se traduce tan rápidamente que uno no necesita sensar la rampa, porque los sensores que tenemos disponibles en el país más o menos ciclan 20 veces por segundo, más o menos. Entonces, medir una baja de presión, por ejemplo, 2 o 3 centímetros de agua por debajo de la PIP, es suficiente para hacer el modo asistencia cuando el paciente está en la fase expiratoria. Sí, lo que pasa es que en la pregunta, lo que estás diciendo, hay varias cosas. Cuando empezaste a hablar al principio del tubo en T con los filtros, yo creo que la prueba de tubo en T para pacientes, como lo hacen en este momento en cuidado intensivo, el especialista tiene su ventilador en asistido, lo desconecta y le hace una prueba de media hora y mira si es positiva o negativa. Yo creo que las pruebas de tubo en T en pacientes con COVID, al tubo en T habrá que ponerle el filtro, un filtro. Hay que ponerle un filtro ahí porque no tiene sentido cuidar esa expiración que siempre sea filtrada y al hacer la prueba de tubo en T ya no esté filtrada. Entonces, ¿para qué filtramos y para qué cuidamos durante todo el proceso ventilatorio que el COVID no esté tan regado ahí pues en ese espacio? Entonces, ahí hay un nuevo reto para los especialistas de que cuando hagan la prueba de tubo en T, pues tendrá que ponerle un filtro y el filtro no es problema, porque el filtro le va a agregar una resistencia demasiado baja, más si le pone un filtro nuevo. Es muy baja la resistencia y pueden hacer su prueba de tubo en T. El reto es la fijación de ese filtro porque ellos no van a querer que se estube el paciente por hacer eso. Cuando ellos hacen la prueba de tubo en T, el tubito endotraqueal está ahí tranquilo y no se va a estubar. Pero que ahí habría pues un reto. Eso es la primera parte. En la segunda parte de la pregunta ya estás hablando de una característica propia del ventilador, ¿cierto? Eso es como otro tema. Porque en la prueba de tubo en T el ventilador es totalmente pasivo. Hay ventiladores que tienen la capacidad, pero muy sofisticados, yo creo que tal vez 2 marcas en el mundo, que tienen la capacidad de hacer la prueba de tubo en T sin desconectar el paciente del ventilador. Pero estos ventiladores y la inmensa mayoría de ventiladores en el mundo están lejos. Entonces la doctora María Cristina me puede corroborar eso, de que la prueba de tubo en T les obliga a ustedes a que tienen que desconectar el ventilador del paciente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, yo la verdad no conozco
y deben existir si usted lo dice, ¿cierto? Pero no conozco ningún ventilador que me permita hacer una prueba de tubo en T sin desconectar al paciente. No sé cómo sería esto. Sí, entonces es por esa razón de que esa prueba es el paciente ya solito respirando a la atmósfera, y agrego pues que el nuevo reto para los especialistas es que les va a tocar poner un tubo, un HME ahí a la salida de ese tubo y fijarlo de alguna manera. Se me ocurriría a mí de que inclusive podría ser un buen uso del brazo del ventilador, de que cuando hagan la prueba de tubo en T, el brazo del ventilador se le quite el circuito y sea soporte para eso, y ustedes no tengan problemas ahí de estubarlo. Entonces, creo que si eso está claro, la segunda parte de la pregunta, si la correlaciono con la primera, no tendría pues razón de ser, porque la prueba de tubo en T es paciente desconectado del ventilador. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo quisiera agregar, no sé si hay alguna pregunta. Perdón, doctor Ocampo. Adelante, bien pues. No, quisiera agregar de que pues hay unos retos muy complicados, y no le he contestado la pregunta a la doctora María Cristina, y es que pues pensar de cuál va a ser el uso de estos ventiladores. Uno diría, ojalá que ninguno, de verdad, y Postobón la tiene clara de que sus 9.000 millones de pesos de pronto se pierden, y claro que nos da pesar, pero porque es mucha plata, y uno diría entonces no hubiéramos hecho nada y más bien le damos los 9.000 millones de pesos a la gente de estrato 1, por decir algo. Pero como no conocemos el futuro, yo creo que como sociedad nos lamentaríamos terriblemente si nos vemos abocados a que nos pasen cosas como pasaron en España y en Italia, y todavía, ¿cierto? Ustedes saben que en España hubo hasta propuestas, y vimos así haciendo ambús mecanizados, que luego el INVIMA español tuvo que ponerle pues un freno a esa situación, porque es una realidad y de alguna manera empezamos a vivirla en Leticia, donde hay necesidad de pacientes que tienen que ser ventilados y no hay ventiladores. Pero el ventilador, de alguna manera, la gente, cuando uno se sale del ámbito hospitalario, lo digo por mis amigos o por personas que le preguntan, piensan que con el ventilador está resuelto el problema de la ventilación mecánica. Y ustedes saben que esa verdad está lejos de la realidad. Si no hay quien maneje el ventilador, si no hay un monitor multiparámetros, si no hay una cama, un médico especialista, un intensivista, una terapeuta, eso no se puede hacer. Qué pesar decirlo, pero no se puede hacer. Entonces, la respuesta que los ventiladores se puedan utilizar, uno diría que estos ventiladores podrían llegar solamente a las ciudades donde hay unidades de cuidado intensivo que tienen todo el recurso, porque ellos sin aire medicinal no funcionan, y el solo aire medicinal es un dolor de cabeza. Uno ve por ahí alternativas de utilizar un compresor de aire para insuflar un paciente, y claro, en un laboratorio yo insuflo una bomba con un compresor de aire industrial, pero el aire medicinal está lejos del aire industrial. Es un aire sin aceite, sin CO, sin CO2, sin agua, porque ventilar un paciente con un dispositivo que le vaya a generar más riesgos, la verdad, si es un familiar mío, yo prefiero que se muera de COVID naturalmente a que sea víctima de una muerte iatrogénica, una muerte causada por un dispositivo que no hizo pues bien hecha su tarea. Entonces, en lugares donde no haya redes de oxígeno, redes de aire y todo este recurso que he mencionado, estos ventiladores no se van a poder emplear. No vamos mal, y en Colombia no vamos mal, ¿cierto? Todos sabemos que toda la etapa de mitigación con toda esta cuarentena, pues hemos logrado como detener el pico, pero es una realidad que lo vamos a tener. Ojalá que no nos dé tan duro. Y es ahí cuando estemos inmersos en esa realidad, porque también varía mucho de ciudad a ciudad. Llama la atención que Medellín, que no hay que mirarlo como Medellín, sino como el Valle de la Aburrá, con más de 3,5 millones de habitantes, solamente hayan 8 pacientes en cuidado intensivo conectados al ventilador.
Entonces, inclusive hasta las unidades están un poco desocupadas, porque hay pocos accidentes de tránsito y porque pues a ustedes les debe estar pasando de alguna manera lo mismo. Entonces, la verdad, doctora María Cristina, yo pienso que posiblemente nos vamos a ver enfrentados a ciudades donde les pegue duro el COVID y de pronto los ventiladores no haya forma de usarlos por carencia de otro recurso humano, tecnológico que no estén en esas ciudades. Doctor, me hacen una última pregunta muy sencilla. ¿Estos ventiladores tienen el mismo circuito que un ventilador convencional? O sea, ¿le puedo poner cualquier circuito? Esa pregunta también es muy buena. Hoy en día sí. Al principio no era esa la respuesta, pero es muy complicado llevar un ventilador que no se le pueda poner un circuito común y corriente. O sea, es simplemente una manguera inspiratoria, una manguera expiratoria y el filtro humidificador. Y lo único que tiene adicionado son 2 filtros de más, uno para la INS y otro para la ES por el tema del COVID, pues con su alta transmisibilidad. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Doctor, yo escucharla, pues, realmente me ha dado un parte de tranquilidad. Como le digo, yo no conocía que están en un muy... Y como usted dice, ojalá no los tengamos que usar. Yo le digo aquí que si en diciembre me dicen que yo soy una maldita loca por haber estado tratando de prepararnos, pues prefiero que me digan que yo soy una maldita loca y no tener que estar desbordada y llorando por cosas que ya no se pueden solucionar. Le agradezco muchísimo, doctor, su tiempo, a todos pues la colaboración en esta charla. Me pareció extremadamente bien. Muchas gracias, doctor. No, con mucho gusto. Yo creo que hemos hecho un trabajo serio, la verdad, responsable. Yo no quiero descalificar ningún trabajo que se haya hecho en el país. Simplemente lo que pasa es que yo percibo, porque me han consultado mucho, de gente que tiene muy buenas ideas de ingeniería y gente que quiere hacer, que quiere colaborar, pero que de pronto no posee o no ha vivido todo lo que hay alrededor de un ventilador. Por fortuna hay gente que conoce mucho también el tema y yo creo que estas 4 alternativas o 5 o 6 en el país, con seguridad que se va a utilizar alguna. Tenemos mucha fe que el INVIMA la semana entrante finalmente apruebe alguna de ellas y que si lo llegamos a necesitar, sean una solución para el futuro problema próximo a llegarnos. Doctor Alex, doctor Bernardo. Muchas gracias, muy amable. Yo creo que ha sido una experiencia muy interesante el poder escuchar al doctor ingeniero León Darío desde hace más de 30 años, más 40 años casi. Viene trabajando en el manejo de los ventiladores. Cuando tenía su empresa, la cual no abandonó, sino que dejó para irse a la parte académica, y estos son los resultados. Muchas gracias, León Darío, muchas gracias, la doctora Florian, por habernos acompañado hoy, y esperamos que podamos tener en otras oportunidades ver cómo evoluciona este tema. Es de gran significancia y de pronto tratado de una manera muy sencilla en la mayoría de sus aspectos, cuando es una realidad muy compleja. Muchas gracias a todos y esperamos volvernos a ver el próximo miércoles en la reunión de nuestra Academia de la Facultad de Medicina de la Universidad, del programa de anestesia de la Universidad de Caldas. Doctor Bernardo, muchas gracias, y a la doctora Florian también muchas gracias, y a todos los que estamos aquí presentes. La verdad, para mí es muy importante y muy interesante que podamos tener estos espacios donde podamos compartir, tengan información de primera mano. A través del doctor Bernardo Campo le haré saber si tenemos aprobación del INVIMA, y si quieren mayor información no duden en pedírmela, que estoy totalmente disponible para ustedes. Y ustedes son los actores fundamentales de esta película, la verdad.
Ustedes son los que van a utilizar estas máquinas y tienen que utilizarlas y son las que van a vivir todas las dificultades y todas las alegrías pues, que depara la ventilación mecánica con dispositivos mucho más simples de los que ustedes tienen ahora. Estoy a su entera disposición y de verdad muchas gracias por este espacio y me alegra pues mucho ver a muchos de ustedes. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor León Darío, y muchas gracias, Bernardo. Gracias, chao. Gracias. Muy bueno.